César Pelli es el arquitecto argentino más famoso. Construyó las Torres Petronas en Kuala Lumpur. Por mucho tiempo fueron las torres más altas del mundo, pero también para muchos las más bellas. Comparte el podio de los grandes arquitectos con Frank Gehry, Norman Foster o Calatrava. Hoy, en Crónicas Urbanas, en una entrevista exclusiva, César Pelli nos contará su historia y nos mostrará cómo fue construyendo su pensamiento que hace ciudad en distintas latitudes del mundo. Tucumán, cuando yo crecí, era una ciudad muy tranquila, muy apacible, muy segura. ¿No? Eso lo puedo ver ahora a la distancia, porque de niño andaba por toda la ciudad y nadie se preocupaba. Y si desaparecía por un par de horas, simplemente esperaban. Mi madre, una educadora, así que hizo muchos experimentos de educación conmigo. Mi padre trabajaba en la municipalidad, pero lo que le gustaba hacer era artesanías y arte. Dos hermanos y con un ámbito familiar muy cálido, muy lindo. Parte de los inventos educacionales que estaba probando mi madre, que eran de moda en esa época o de vigencia, era de ponerlos a los niños lo más temprano posible en la escuela. Así que yo era 2 años menor que mis compañeros a través de todas las carreras. Y yo no estaba muy consciente de eso, pero por otro lado, eso me permitió sentir, cuando entré a la universidad, que tenía un par de años para experimentar. Y entré a arquitectura con esa idea, porque no tenía idea que era esto. A ver, ¿qué va a significar esta carrera? Cuando entré en arquitectura en Tucumán, estábamos dibujando, diseñando palacios, tumbas. Y digo, y después si me recibo, ¿qué hago con todo esto? Y a fin del primer año, todos los estudiantes solían hacer un estudio de un edificio. Típicamente uno tomaría un edificio como el Partenón o Santa Sofía, Chartres, y lo analizaba. Entonces, Sacristi justo se metió en ese momento y me pidió que analizara la casa de Jacob de Frank Lloyd Wright. Así que para el segundo año, la Escuela de Arquitectura se había dado vuelta completamente. Pero lo más interesante fue que empezamos a diseñar edificios que tenían sentido, eran útiles. Además, empezamos a estudiar el arte contemporáneo. Descubrí a Piet Mondrian, que en esa época me pareció sumo de la maravilla. Todavía me encanta, no a la misma manera, pero todavía me encanta. Y estas dos cosas al mismo tiempo, de sentir de pronto que la arquitectura no era solo esta profesión medio arcaica, anticuaria, sino que era una profesión viva, que era parte de las artes, que las artes estaban en un momento de revolución y que tenía un propósito social muy grande. Esta combinación me pareció a mí extraordinaria. En ese momento ya supe que iba a ser arquitecto toda mi vida. Me recibí a fines del 49, me casé al año siguiente. Y primero había pedido una beca para ir a Inglaterra a través de Cambridge, que no salió. Después pedí otra beca para ir a Estados Unidos por 9 meses. Tenía ganas de ir y ver otras cosas del mundo antes de empezar a sentarme. Y me olvidé de esta beca. Y un día llega un sobre, sin ninguna explicación, con un boleto de Braniff,
para ir a Chicago. Me imaginé que esto tenía que ver con la beca. Al día siguiente llegó una carta diciendo que me habían otorgado, y fue una beca del Institute of International Education, que ellos de por sí no te dan nada, pero consiguieron boletos gratis de Brani mientras haya asientos vacíos. Y me consiguieron que no pague aranceles en la Universidad de Illinois, que vaya a la Universidad de Illinois a estudiar arquitectura, y me consiguieron un estipendio de $95 por mes del Departamento de Estado. Pero fuimos con la idea de estar ahí un año lectivo y volvernos. Descubrimos que mi esposa estaba embarazada, tuvimos un niño, y ambos nos pidieron que enseñáramos como ayudantes, pagados razonablemente bien. Así que nos quedamos otro año enseñando en la Universidad de Illinois, y durante ese año me ofrecieron ir a trabajar al estudio de Saarinen. Y trabajé con Saarinen hasta que se murió. Lo principal que creo que aprendí con Saarinen es que hacer gran arquitectura es posible. Y eso parece obvio y tonto, pero cuando uno no lo ha visto hacer, no está seguro de cómo se hace, cómo se llega a ese nivel. Pero cuando ves que es posible, que hace falta mucho esfuerzo, hace falta disciplina, hace falta conocimiento, pero es posible si pasas por todos esos pasos, eso se te mete adentro y te cambia completamente la visión de a dónde apuntar. Tuve mucha suerte porque obviamente pensó que tendría algún buen ojo o algo, y a los pocos meses de estar allí me puso a cargo de un proyecto. Y lo más importante fueron que me puse a cargo del diseño de la terminal de TWA. Pero lo agarré a mitad. Había habido un diseño que se presentó al cliente, el cliente lo aceptó. Y justo después que se fue el cliente, él empezó a tener dudas del diseño. Y me puso a mí a cargo de recomenzar el diseño del proyecto. Es decir, que la parte funcional estaba resuelta, pero para nada las formas. Él había diseñado estas bóvedas con columnas que bajaban, pero de pronto los ingenieros comenzaron a calcular, y dado los voladizos, y se descubrieron que las columnas no tendrían que venir así, sino así. Y cuando las pusieron así, quedaban como piernas cruzadas, muy feas. Entonces le pidió a mí que las rediseñe. Así que puse unos tensores de alambre donde irían las líneas de fuerza, y yo tenía una idea de las medidas mínimas de corte en cada punto, y las fui esculpiendo, pero con cartón. Cartón muy finito. Y una vez que la columna tomó forma, entonces quería ver qué pasaba con la pared que estaba al lado. Y la columna era de la maqueta como de este alto. Era una persona como de este alto. Hicimos la pared, y de pronto esa pared que solía estar ahí vertical quedaba muy fea junto a esta columna, que es la columna que se construyó, que es junto a esa columna. Así que hicimos un pedazo de maqueta de esa pared. Y de pronto, ¿qué pasa cuando la pared da la vuelta? Y esta maqueta creció en una maqueta que llenaría esta habitación, que era la mitad del edificio. Entonces pusimos un inmenso espejo en el medio, y se la podía ver como si fuera el edificio entero, como si fuera el doble del tamaño de esta habitación. Saarinen se murió de golpe a fines del año 61. Tenía 51 años, lo cual fue un choque para todos. En esa época ya había decidido mudar su estudio de Bloomfield Hills, al norte de Detroit, a New Haven, en Connecticut. Y nos mudamos entonces ahí. Y eso para mí fue clave, porque nos mudamos a Hamden, que está al lado de New Haven,
Y estando allí, Paul Rudolph era el decano de la Facultad de Arquitectura de Yale y me invitó a enseñar trabajar en un taller con otro profesor allí. Y obviamente caí bien porque me siguieron invitando, después me fui a California, pero me siguieron invitando aún cuando estaba en California. Ese fue el comienzo de mi relación con la Universidad de Yale. Después de haber estado ahí como unos 2 años, me llegó una oferta de una compañía de la cual nunca había oído hablar, de MJM Daniel Mann Johnson Mendenhall, y me ofrecían estar a cargo del diseño. Fui director de diseño por 4 años de Dim Jim. Dim Jim fue un estudio corporativo. El estudio de Gruen, no, era un estudio muy profesional. Y en ambos lugares me arreglé para hacer algunos trabajos interesantes. En Dim Jim propuse, y casi se hizo, un desarrollo urbano, llamémosle, porque estaba dentro de Los Ángeles, pero en la montaña de Santa Mónica, colgando de la montaña, fue muy publicado. Fue lo primero que se me hizo saber. Gané el concurso con eso de Progressive Architecture. Hice un barrio muy grande de viviendas en Hawái. Así que hice varios trabajos interesantes en Dim Jim. En Gruen hice trabajos más notables. Diseñé la municipalidad de San Bernardino, toda de vidrio. Diseñé el Pacific Design Center, que se sigue construyendo. Y estuve con ellos como 9 años y medio. Como a los 9 años de estar allí, empecé a sentir otras inquietudes, quería meterme más en la enseñanza. Entonces me ofrecieron Yale y eso me interesó enormemente. Así que acepté ir a Yale como decano y pensé, bueno, ahora me dedico a la vida académica. Tenía unas cuantas ideas, iba a escribir un par de libros sobre teorías de arquitectura y de planeamiento. Y como a los 20 días de haber comenzado a ser decano, me eligieron que diseñe la renovación y la expansión del Museo de Arte Moderno en New York. Y no tenía un estudio, no tenía un mesa de dibujo, no tenía nada. Así que me tuve que armar un estudio instantáneamente. Y me asocié con la firma de Gruen, que acababa de dejar, que tenía una sucursal en Nueva York. Que es que los primeros par de meses los comenzamos trabajando en el estudio de Gruen y luego, hasta que pudimos alquilar un espacio, habilitarlo, emplear a unos cuantos diseñadores y comenzó el estudio en New Haven. Como todo creador, César Pelli tiene sus obsesiones, esas ideas recurrentes que están en la esencia de sus obras. Me doy cuenta que una de las cosas que ha afectado mi trabajo continuamente, que era bastante normal al principio, pero hoy ha quedado extraña, es mi enorme sentido de responsabilidad social. De que yo siento que la arquitectura puede llegar a ser un arte, pero nunca deja de tener una gran responsabilidad social. Entonces eso para mí es casi lo principal. Y la estética para mí está en segundo orden, que hoy en día eso está muy fuera de moda. Yo creo que la difusión demasiado grande, demasiado rápida, no solo de ciertas ideas, sino de ciertas formas, ha contribuido a una gran homogeneización de las ciudades. Y no es tanto que son los mismos arquitectos que hacen los mismos edificios en varios lugares, son los que copian esa forma, son los arquitectos locales que están copiando la forma del mismo arquitecto internacional que se publica mucho. Así que para mí es muy importante, en la medida de lo posible, de tratar de hacer
que el diseño de cada edificio que yo haga pertenezca al lugar. No siempre lo consigo y es mi interpretación, me doy cuenta, y si fuera otro tendría otra interpretación, pero eso contribuye a acentuar lo que es único de cada lugar. Ese concurso fue un concurso, el de las Torres Petronas, que habían invitado 8 arquitectos de todo el mundo, que era muy importante tratar de darle un carácter local. Cómo hacerlas a las torres malasias. Desde un principio fue una idea de una forma que a mí me pareció tenían que ver con la cultura malasia. Cuando comenzamos, las torres las diseñamos como estrellas de 12 puntas, porque nos daban no solo una linda forma, sino nos daba una planta de oficinas muy eficiente. Pero no respondía completamente a una sensibilidad tradición islámica. Entonces, estamos al lado de la biblioteca de la Universidad de Yale y traje como 40 libros de arte islámico. Y no lleva mucho descubrir que hay una forma que es la más común de base de casi todos los diseños de los arabescos, que son 2 cuadrados entrelazados. Entonces comenzamos con los 2 cuadrados. Lo que es interesante es que los 2 cuadrados tienen 8 puntas. Y Malasia tiene un porcentaje bastante grande de población china. Y para los chinos, el número 8 es muy importante, representa suerte y dinero. Así que esto estaba dirigiéndose tanto a los islámicos como a los chinos por 2 diferentes razones. Pero solo las 8 puntas hacía una torre muy cruda. Y eso fue lo más difícil, cómo salirnos de esto. Terminamos agregando 8 lóbulos semicirculares, creó una torre de 16 puntas y ahí la torre tuvo una forma muy agradable y creó una planta muy usable. Pero veamos qué sucede cuando el lugar donde se localiza la obra que debe proyectar es un viejo conocido. Veamos cómo enfrenta César Pelli el desafío de trabajar en Buenos Aires. Cuando uno trabaja en un lugar como Malasia, yo comienzo por tratar de aprender qué es lo que significa Malasia, qué es lo que significa ser malasio. Cuando trabajo en un lugar como Buenos Aires, yo comienzo por el hecho de que yo soy argentino y es una cultura que yo comparto. Entonces no llego de afuera, llego de adentro. Y es muy diferente diseñar para una cultura que uno conoce íntimamente que una que uno no conoce. Así que para diseñar en Buenos Aires me concentro en el lugar específico, que en el caso del Repsol YPF fue ese lugar tan extraño que es Puerto Madero. Lo más interesante para mí resultó ser este lugar del cual miras al río, a la reserva ecológica de un lado y a la ciudad del otro. Son dos caras muy diferentes en su carácter. Entonces estamos haciendo una fachada con ventanas hacia la ciudad, de modo que se tenga escala, es reconocible, y una fachada mucho más simple, más abstracta, con ventanas panorámicas para ver la vista panorámica del río. Y no lleva mucho darse cuenta de cuál es la dualidad de las 2 fachadas que tiene Puerto Madero. Y hacia la ciudad además para representar las preocupaciones ecológicas que tiene o debiera tener Repsol YPF. Hicimos este inmenso jardín de invierno donde Diana Balmores ha diseñado el interior, que es para tener 5 pisos de alto, así que va a ser un ventanal de alta escala, que uno va a poder ver un gran árbol allí, va a poder ver los pisos adentro, por detrás, va a ser una inmensa ventana a la ciudad. El Banco República fue el primer edificio que hice aquí. Está en un terreno triangular muy angosto y
Además, es el último edificio en la línea en la que termina el norte de esa fachada de Puerto Madero. Así que por eso se curva para terminar la línea, la termina, la completa. El edificio del Banco de Boston fue uno de los componentes de Catalinas Norte, que fue diseñado con mucha precisión. No sé quién lo hizo a ese plan original. Así que todo lo que hice para darle un poco de carácter más diferente es darle una cara, un frente y una parte de atrás. Los edificios tienen al menos dos momentos importantes: cuando se apoyan o surgen del suelo y cuando llegan al cielo. Veamos cómo los trata Peli. El problema de cuando el edificio comienza a hacerse alto, de cómo llega al cielo, es un problema clave. Depende mucho de cuál es la relación de los edificios con su entorno y con el cielo. Cuando los edificios son relativamente bajos, es decir, de una altura similar a lo de los edificios circundantes, entonces el tope es de poca importancia, porque forman un grupo, tienen que formar parte de un grupo. Cuando el edificio es suficientemente más alto que los otros, entonces siente que adquiere una responsabilidad de cómo relacionarse al cielo. Todos los edificios tienen esos puntos de unión, cómo el edificio se une al cielo o se refleja contra el cielo y cómo baja a la tierra. ¿Y qué pasa en ese punto donde el edificio se hace parte del ámbito peatonal, donde podemos ir y tocarlo al edificio? Así que la base del edificio es otro de esos puntos que requieren siempre una consideración, un estudio. Nuestro entrevistado de hoy es sin lugar a dudas una figura especial. Por eso, esta crónica urbana la va a cerrar él, con sus reflexiones sobre el futuro de la arquitectura y de la ciudad. Los dejo con César Peli y nos vemos en el próximo programa. Sobre el futuro, lo que más sé del futuro es que no va a ser como nos lo imaginamos. El futuro siempre tiende a ser diferente. Siento que la arquitectura en este momento tiene mucha vitalidad, mucha energía, y como tiene tanta energía está creciendo o moviéndose en múltiples direcciones. Y cada individuo trata de crear su propia dirección. Pero ¿cuántas arquitecturas individuales nos hacen falta? ¿Dónde está el movimiento común que crea un proceso del cual podemos aprender? Así que eso es algo que ruego que volvamos a una imitación saludable. Eso significa también que los arquitectos de más nombre deben estar haciendo trabajos que sean imitables. Y ahí es donde vuelve el componente social. Es decir, que se puede hacer algo que tenga ciertos elementos que sean replicables. Hay que poder replicar.